Me llamo Rebeca Ramírez. Tengo 41 años. Y la última vez que mi familia me vio, supuestamente era una fracasada lavando platos en una fonda de carretera para traileros en San Luis Potosí. Eso fue hace 3 años, cuando mi hermana mayor, Sofía, se plantó en la cocina de nuestra infancia, con su dedo de manicura perfecta señalando mis vaqueros gastados y mi camisa de trabajo manchada de aceite. «Mírate, Rebeca», había dicho, su voz destilando esa mezcla familiar de lástima y desdén. «Mamá y papá se estarían revolviendo en sus tumbas si pudieran ver en lo que te has convertido». Mi hermano Javier había asentido, con los brazos cruzados, llevando ese traje caro que tanto le gustaba lucir. «Intentamos ayudarte después de que lo del ejército no funcionara», había dicho. «Pero no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado». ¿Lo del ejército? Así llamaban a mis 8 años como policía militar en el ejército mexicano, mis 2 misiones en zonas de conflicto, mi medalla al valor. Lo del ejército. Recuerdo quedarme allí en silencio, dejándoles decir lo que pensaban. Sofía anunciaba su compromiso con un gestor de fondos de inversión llamado Patricio, y Javier no paraba de hablar de su ascenso en el despacho de abogados. Me habían invitado a la comida del domingo específicamente para decirme que no era bienvenida en la boda. No es nada personal, había mentido Sofía, sin mirarme a los ojos. Es que la familia de Patricio es muy tradicional, muy exitosa. No puedo permitir que piensen que venimos de este tipo de entorno. Este tipo de entorno. Una hermana lavaplatos. Javier había sacado su chequera entonces, como si me estuviera haciendo un gran favor. Toma, 100,000 pesos. Ponte guapa. Quizás toma algunas clases, pero no nos contactes de nuevo hasta que hayas enderezado tu vida. Miré aquel cheque durante un largo momento. 100,000 pesos. Para ellos, era calderilla. Para mí, representaba todo lo que ellos pensaban que yo valía. Lo dejé sobre la encimera y me marché. Lo que ellos no sabían, lo que no podían haber sabido, era que no había estado lavando platos durante 3 años. Había estado profundamente infiltrada para la Guardia Nacional, trabajando en una compleja operación para desmantelar una red de trata de personas que se extendía desde las paradas de traileros del Bajío hasta la frontera sur. El trabajo en la fonda era mi tapadera. La ropa gastada, los falsos problemas económicos, incluso el departamento deliberadamente destartalado del que les había enseñado fotos. Todo era parte de la misión encubierta más larga de mi carrera. 3 años de jornadas de 18 horas. 3 años ganándome la confianza de algunas de las personas más peligrosas de México. 3 años viviendo en constante peligro para salvar vidas que ellos nunca sabrían que existían. Pero para Sofía y Javier, yo solo era su vergonzosa hermana pequeña que no conseguía encarrilar su vida. La ironía no se me escapaba. Mientras ellos ascendían en sus respectivas carreras, yo era una oficial de la Guardia Nacional en el Grupo de Operaciones Especiales, una de las pocas mujeres en la unidad de élite contra el crimen organizado de las fuerzas federales. Mi salario real era más del doble de lo que Javier ganaba como socio junior. Mi nivel de acceso a información clasificada era más alto de lo que nadie en mi familia podría soñar con obtener, pero no podía decírselo. No entonces. No hasta que la operación estuviera completa y los objetivos estuvieran bajo custodia. La redada tuvo lugar un martes de marzo. 17 arrestos en 4 estados, incluyendo 3 objetivos de alto valor que habían estado en la lista de los más buscados durante más de 2 años. La operación que había pasado 3 años construyendo desde dentro había desmantelado una de las mayores redes de trata de personas del país. Ese viernes, recibí la llamada que había estado esperando. Oficial Ramírez. La voz de mi supervisor era cálida, llena de satisfacción. Empaca tu ropa de verdad. Te vas a casa. ¿A casa? No había estado en casa, en mi verdadero hogar, en 3 años. La boda estaba programada para el sábado. La boda perfecta de primavera de Sofía en el Club de Golf Bellavista, el mismo lugar donde nuestros padres habían celebrado su 25º aniversario antes del accidente. Javier me había enviado los detalles por mensaje de texto hacía meses, probablemente olvidando que me había desinvitado oficialmente.
O quizás fuera su forma de remover un poco más el cuchillo en la herida. Casi no fui. Una parte de mí solo quería presentar mi informe, tomarme mis vacaciones atrasadas y desaparecer en alguna playa para desconectar de 3 años viviendo una mentira. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba tener 12 años y ver a Sofía ganar todos los premios académicos mientras Javier destacaba en 3 deportes, la parte que recordaba ser siempre presentada como la otra hija de los Ramírez. Esa parte quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de con quién exactamente habían estado hablando en aquella cocina 3 años atrás. Llegué al club de golf justo cuando la ceremonia estaba comenzando. Había conducido directamente desde el cuartel general en mi vehículo personal, una Ford Explorer negra con placas oficiales que la mayoría de la gente no miraría 2 veces. Llevaba mi uniforme de gala por primera vez en meses, azul oscuro con la distintiva insignia de la Guardia Nacional. Mi rango era claramente visible en mis hombros. Mi barra de condecoraciones contaba la historia de una carrera de la que no sabían nada. La medalla al valor estaba en la parte superior, seguida de 2 medallas por servicio meritorio, una mención honorífica por servicio conjunto y la insignia de acción en combate de mis días en el ejército. Debajo de esas estaban mis condecoraciones de la Guardia Nacional, la medalla al valor, el premio por servicio excepcional y 3 cartas de recomendación del propio comandante. Podría haber llevado ropa de civil. Podría haberme deslizado silenciosamente y sentarme en la parte de atrás. Pero quería que me vieran de verdad. Por primera vez en mi vida, quería que mi familia supiera exactamente quién era yo. La seguridad en el club de golf era la típica de un lugar de alta categoría. Un tipo de aspecto aburrido con un traje barato revisando las invitaciones en la puerta. Levantó la vista cuando me acerqué y vi cómo sus ojos recorrían mi uniforme, mi insignia, mi forma de moverme. «Buenas tardes, oficial», dijo, haciéndose a un lado sin pedirme la invitación. La ceremonia ya había comenzado. Podía ver a Sofía con su vestido blanco, radiante y perfecta como siempre, de pie junto a un hombre alto con un smoking caro. Javier estaba de pie cerca del altar como padrino, luciendo en todos los sentidos como el abogado de éxito con su traje a medida. Tomé asiento en la última fila, detrás de un grupo de parientes de Patricio que susurraban entre ellos sobre el mercado de valores y las casas de vacaciones en Punta Mita. Algunas personas se giraron para mirarme. Es difícil no ver a una oficial federal en uniforme de gala, pero la mayoría estaba concentrada en la ceremonia. La ironía de todo me golpeó de nuevo. Aquí estaba yo, viendo a mi hermana casarse con el dinero y el estatus mientras vestía el uniforme de una institución que la mayoría de la gente solo ve en las noticias. La misma hermana que me dijo que yo era una vergüenza para la familia estaba diciendo sus votos a unos 9 metros de distancia de una oficial de la Guardia Nacional que acababa de pasar 3 años desmantelando a algunos de los peores criminales de México. La ceremonia concluyó sin incidentes. Sofía y Patricio se besaron, la multitud aplaudió y todos comenzaron a dirigirse hacia el salón de recepciones. Me quedé en mi asiento, observando cómo se desarrollaban ante mí las dinámicas familiares que también conocía. Sofía estaba en su elemento, aceptando con gracia las felicitaciones de la adinerada familia y amigos de Patricio. Javier se movía por la sala como el político que siempre quiso ser, haciendo contactos y soltando nombres. Ninguno de los dos se percató de mi presencia. No fue hasta que la recepción estaba en pleno apogeo que llegó el momento. Estaba de pie cerca del bar, bebiendo un agua mineral y observando las festividades desde la periferia, cuando oí a la madre de Patricio hablar con un grupo de sus parientes. La familia de Sofía es encantadora, decía. Aunque entiendo que tiene una hermana que ha estado teniendo problemas. ¿Algún tipo de trabajo de servicio?, mencionó Sofía. Muy triste, la verdad. Qué desafortunado, respondió un hombre mayor que reconocí como el tío de Patricio, una especie de banquero de inversión. Estos tipos del ejército a menudo tienen problemas para adaptarse a la vida civil. Es un verdadero problema en este país. Oh, la hermana no era realmente militar, corrigió la madre de Patricio. Solo algún tipo de trabajo de seguridad que no funcionó. Sofía fue muy discreta al respecto, pero se notaba que estaba avergonzada.
La chica, al parecer, está trabajando en una fonda en alguna parte, apenas llega a fin de mes. Sentí ese calor familiar subiéndome por el pecho. El mismo sentimiento que había tenido en la cocina hacía 3 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba infiltrada. Esta vez no tenía que quedarme en silencio. Disculpen, dije, entrando en su círculo de conversación. No pude evitar oírles hablar de la hermana de Sofía. La madre de Patricio se giró para mirarme, observando mi uniforme con evidente sorpresa. Oh, lo siento, oficial. ¿Está aquí en calidad oficial? De hecho, dije, manteniendo mi voz firme y profesional, yo soy la hermana de Sofía. El silencio fue inmediato y absoluto. Los ojos de la madre de Patricio se abrieron como platos mientras observaba mi uniforme de nuevo. Viéndolo de verdad esta vez, la insignia de la Guardia Nacional, el distintivo de rango, la barra de condecoraciones que contaba la historia de casi 15 años de servicio a mi país. Creo que ha habido un malentendido sobre mi carrera, continué. Soy la oficial Rebeca Ramírez, del Grupo de Operaciones Especiales de la Guardia Nacional. He pasado los últimos 3 años trabajando infiltrada para desmantelar una red de trata de personas. El martes pasado, arrestamos a 17 sospechosos y rescatamos a 43 víctimas, incluyendo 12 niños. El tío de Patricio se había quedado pálido. ¿Es usted una oficial federal? Lo soy. Y antes de eso, serví 8 años en la Policía Militar del Ejército Mexicano, incluyendo 2 misiones en zonas de conflicto del país. Tengo una medalla al valor por acciones bajo fuego enemigo. La madre de Patricio parecía que iba a vomitar. Pero Sofía dijo. Sofía dijo lo que creía que era verdad, dije. Mi trabajo requiere un cierto nivel de discreción, incluso con la familia. Fue entonces cuando Sofía apareció a mi lado, habiendo visto la multitud que se había formado alrededor de nuestra conversación. Rebeca, dijo, mirándome fijamente con mi uniforme. ¿Qué haces aquí? ¿Y qué llevas puesto? Me giré para mirar a mi hermana, viendo cómo me miraba de verdad por primera vez en años. Sus ojos se movieron de mi cara a mi insignia, a mi rango, a las condecoraciones en mi pecho. Hola, Sofía, dije. Felicidades por tu boda. No lo entiendo, dijo, su voz apenas un susurro. Trabajas en una fonda. Has estado lavando platos durante 3 años. No, dije. He estado trabajando infiltrada para la Guardia Nacional durante 3 años. La fonda era mi tapadera. El rostro de Sofía pasó por varios tonos de confusión antes de establecerse en algo que parecía horror. Estás mintiendo. Metí la mano en mi chaqueta y saqué mis credenciales, la cartera de cuero con mi placa y mi identificación con foto que todo oficial lleva. Se la entregué sin decir palabra. Las manos de Sofía temblaban mientras la abría y leía mi nombre, mi rango, mi foto en uniforme. Patricio apareció a su lado, leyendo por encima de su hombro. «Oh, Dios mío», susurró Patricio. «Realmente eres una oficial federal». «Grupo de Operaciones Especiales», confirmé. «Nos encargamos de operaciones de alto riesgo y misiones encubiertas complejas». Fue entonces cuando Javier se abrió paso entre la multitud, habiendo oído el revuelo desde el otro lado del salón. «¿Qué está pasando aquí?», que exigió, y luego se detuvo en seco al verme. «Rebeca, ¿qué demonios llevas puesto?» «Este es mi uniforme de gala», dije. «Javier, me gustaría presentarte a la oficial Rebeca Ramírez. Quizás la recuerdes como tu hermana lavaplatos». La boca de Javier se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Sus ojos captaron cada detalle de mi uniforme, desde la tela perfectamente planchada hasta la reluciente insignia y las condecoraciones que representaban más coraje y sacrificio del que él jamás había demostrado en su cómodo trabajo de oficina. «Se supone», dijo finalmente. «Se supone que fracasaste en el ejército. Has estado trabajando en empleos de salario mínimo durante años». «No fracasé en nada», dije. Completé mi servicio en el ejército con honores y fui reclutada directamente por la Guardia Nacional. Mi salario inicial como oficial era más alto que lo que tú ganaste en tus primeros 3 años en el despacho. La multitud a nuestro alrededor había crecido.
La familia de Patricio, los amigos de Sofía, incluso parte del personal del club de golf se habían reunido para ver cómo se desarrollaba esta surrealista reunión familiar. Pero el dinero, dijo Javier débilmente. Necesitabas dinero. Tenías problemas para pagar la renta. Mi renta del departamento de la tapadera la pagaba el gobierno federal, dije. Junto con mi salario, mis prestaciones y un sustancial bono de alto riesgo por el peligro de mi misión. Sofía estaba llorando ahora, aunque no estaba segura de si era por vergüenza, alivio o algo completamente distinto. Patricio estaba a su lado con un brazo alrededor de sus hombros, con cara de estar intentando procesar todo lo que estaba oyendo. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Sofía entre lágrimas. Porque no podía, dije. Porque mi tapadera tenía que ser completa y convincente, lo que significaba que incluso mi familia tenía que creérsela. ¿Y por qué? Hice una pausa, mirándolos a los dos, porque dejasteis muy claro que os avergonzabais de quien creíais que yo era. Me desinvitaste de tu boda, Sofía. Me ofreciste dinero como si fuera un caso de caridad, Javier. Me dijisteis que no os contactara hasta que enderezara mi vida. La vergüenza en sus rostros era palpable ahora. Sofía no podía mirarme a los ojos, y Javier miraba al suelo. Lo siento, susurró Sofía. Rebeca, lo siento mucho. Lo sé, dije. Y lo sabía. Podía ver en su cara que lo decía en serio, que estaba genuinamente horrorizada por cómo me había tratado. La madre de Patricio se adelantó entonces, con aspecto mortificado. Oficial Ramírez, le debo una enorme disculpa. Las cosas que dije sobre usted. Usted dijo lo que creía que era verdad basándose en la información que tenía, dije. No ha pasado nada. Pero sí había pasado algo, y todos lo sabíamos. No a mí, yo era más fuerte ahora de lo que nunca había sido, sino a las relaciones que podrían haber sido, a la confianza que se había roto, a los años que habíamos perdido porque no pudieron ver más allá de sus suposiciones sobre el éxito y el fracaso. ¿Te quedarás?, preguntó Sofía. ¿Para la recepción? Sé que no me lo merezco, pero quiero que estés aquí. Quiero que todo el mundo conozca a mi hermana. Mi hermana, la oficial federal. La miré durante un largo momento. A esta mujer que había sido tanto mi modelo a seguir como mi mayor crítica. Pensé en la niña asustada de 12 años que había idolatrado a su hermana mayor y en la agente encubierta que había aprendido a sobrevivir con su propia fuerza. Me quedaré un rato, dije finalmente. El resto de la recepción fue un torbellino de presentaciones y disculpas. La familia de Patricio no podría haber sido más amable una vez que entendieron quién era yo en realidad. Resultó que su padre era un juez federal que había trabajado con la Guardia Nacional a lo largo de su carrera. Su tío tenía preguntas sobre mi tiempo en el servicio que mostraban un respeto genuino por mi labor. Sofía apenas se separó de mi lado durante el resto de la noche, presentándome a todo el mundo como mi hermana, la oficial Rebeca Ramírez. Había orgullo en su voz ahora, pero también una especie de necesidad desesperada de perdón que no estaba segura de estar lista para dar. Javier me encontró cerca del final de la noche, cuando la recepción estaba terminando. Rebeca, dijo, necesito disculparme. Lo que dije hace 3 años, la forma en que te traté, fue inexcusable. Sí, dije. Lo fue. Él asintió, aceptándolo. ¿Hay alguna forma de que podamos empezar de nuevo? Miré a mi hermano, a este hombre que siempre había parecido tan seguro y exitoso, ahora de pie ante mí con una humildad que nunca antes le había visto. No lo sé, dije con sinceridad. No soy la misma persona que era hace 3 años, Javier. He visto cosas, he hecho cosas que me han cambiado. Ya no necesito tu aprobación. No necesito la aprobación de nadie. Lo entiendo, dijo, pero me gustaría intentarlo, si me dejas. Mientras me alejaba del club de golf esa noche, todavía con mi uniforme de gala, pensé en la chica que había sido y en la mujer en la que me había convertido. La niña asustada que siempre se había sentido inferior a sus exitosos hermanos se había ido, reemplazada por alguien que se había enfrentado a traficantes de personas y había salvado vidas en las sombras. Dicen que la mejor venganza es vivir bien.
Pero a veces, la mejor venganza es simplemente convertirte en quien siempre debiste ser, sin importar si alguien más se da cuenta o lo aprueba.